Bienvenidos a Cintus Agora, el espacio donde convergen la tecnología, la estrategia y el talento. Estás en Learning Hub, una serie donde compartimos ideas, tendencias y aprendizajes para mantenernos en constante evolución. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este espacio, en este podcast. Yo soy Brenda Hernández y actualmente trabajo en el área de formación profesional corporativa aquí en Grupo Cintus. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hola Bren, me presento, mi nombre es Natalia Jasso. De igual forma, me dedico junto con Brena a la educación formativa en Grupo Cintus. Y bueno, en este podcast vamos a hablar de un tema que normalmente se escucha mucho desde el área técnica, pero que en realidad empieza desde el área de capacitación, ¿no? Son los programas o roles para madurez de ciberseguridad, específicamente en América Latina y el Caribe. Porque cuando escuchamos la palabra ciberseguridad, bueno, muchas personas piensan automáticamente en hackers, en ataques sofisticados, en códigos muy complejos o en equipos de tecnología, no sé, resolviendo incidentes a contrarreloj, puede ser. Pero en realidad es que la mayoría de los incidentes pueden comenzar con algo mucho más cotidiano. Por ejemplo, un correo que alguien abrió, un enlace que alguien compartió, una contraseña que alguien reutilizó o una decisión que alguien tomó sin información suficiente. Sí, exacto. Y creo que, o sea, además de esto que mencionas, Nat, pues también estamos en un momento muy particular aquí en América Latina y el Caribe, porque ya hay una digitalización que se ha acelerado muy, muy fuerte de manera impresionante en estos últimos años, más pues todo el comercio electrónico, la banca digital, también pues también los servicios gubernamentales en línea, más el trabajo remoto que muchos hacemos y todos los datos que andan circulando, ¿no? O sea, es positivo el crecimiento, sí, pero pues también todo este avance digital, por supuesto, pues trae consigo muchísimos riesgos. Exacto, y por ejemplo, también diversos informes regionales han señalado que aunque la región avanza en transformación digital, como mencionas, todavía existe una brecha muy importante en capacidades de ciberseguridad. Y por ejemplo, cuando hablamos de brecha, pues también hablamos no solo de la tecnología, sino también del talento, de las competencias o de la formación estratégica de cada colaborador. Y sí, y es ahí en donde entra el tema central de este podcast, ¿no? Que es lo que hemos estado diciendo, o sea, los programas formativos por roles para elevar esta madurez en ciberseguridad dentro de todas las organizaciones. ¿Qué significa esto? Pues básicamente significa dejar atrás la idea de que un solo curso general va a ser suficiente para todos y todas las colaboradoras, independientemente de su puesto. Exacto. Y también significa reconocer que cada persona dentro de una empresa tiene un nivel distinto, ¿verdad? De responsabilidad frente al riesgo digital. Es por eso que vamos a tocar tres temas importantes. La importancia estratégica de la formación en ciberseguridad, el desarrollo de competencias técnicas y profesionales y por último el qué significan los programas por roles. Sí, que pues ya, o sea, relacionado a esto que dices, y como ya mencionábamos, en América Latina, el Caribe, estamos viviendo todo este proceso de digitalización y pues no sé, por ejemplo, aunado a que hoy hacemos transferencias bancarias desde el celular. Trabajamos en la nube, almacenamos datos en servidores remotos y usamos plataformas digitales, o sea, yo creo que prácticamente para todo, ¿no? O sea, y todo el día, todos los días. Es por eso que aquí ya podemos ir empezando con este tema que mencionabas, que es pues la importancia estratégica de la formación en ciberseguridad. Aquí igual me gustaría mencionar, hay un estudio desarrollado por el Inter-American Development Bank junto con la Universidad Carlos III de Madrid. Aquí este estudio explica más o menos que la dependencia creciente de estos sistemas digitales aumenta también nuestra exposición a riesgos cibernéticos. O sea, es decir,
mientras más digital es la organización, más importante es protegerla. Y algo que me parece clave de ese mismo documento que mencionas es que no solo habla de riesgos tecnológicos, sino de una brecha de talento en la organización. Por ejemplo, también se ve una escasez importante de profesionales capacitados en la región y eso va a significar que muchas instituciones no tienen suficiente personal preparado, pues para prevenir, para detectar o para responder a estos incidentes digitales. Y si ocurre un ataque, pues no basta con tener, no sé, solo un antivirus instalado, como a lo mejor muchos solo tienen en su computadora personal, ¿no? También se necesita criterio, análisis y capacidad de reacción ante estos ataques. Exactamente. Y eso conecta con lo que propone el NIST, que es el National Institute of Standards and Technology, en su marco de ciberseguridad, que, o sea, justo el NIST organiza esta gestión de seguridad en 5 funciones, que es identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Pero, o sea, lo interesante es que todas estas funciones requieren personas capacitadas. O sea, no nada más es como la teoría, ¿no? O la tecnología funcionando por sí sola. No, o sea, aquí hay decisiones humanas en cada una de estas etapas. Así es, me gusta mucho esta idea que planteas porque a veces creemos que la ciberseguridad es solo instalar un software y listo, pero en realidad es un proceso continuo que se tiene que actualizar, que hay que capacitar a la gente. Y además, cuando existe personal preparado, se genera algo muy importante, que es la confianza digital. Las personas se sienten más seguras usando servicios en línea cuando saben que hay profesionales que pues están cuidando esta información. Sí, o sea, justo y esto creo que impacta también directamente en la reputación, en la competitividad y, por supuesto, también la continuidad del negocio de las empresas. Que justo el World Economic Forum es uno de los que ha señalado que esta falta de capacidades en ciberseguridad es uno de los principales riesgos globales, pues más relevantes de estos últimos años que ha incrementado el uso de la tecnología. Así es. Entonces, podríamos decir que formar en ciberseguridad pues ya no es solo un lujo o una moda, tampoco es una decisión estratégica para poder proteger la operación y para poder fortalecer la resiliencia organizacional. Sí, exacto. O sea, y ahora bien, si ya entendimos que esta formación, o sea, la capacitación es estratégica, la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de competencias técnicas y profesionales deben desarrollarse? No, que aquí justo entra el programa formativo que fue impulsado por el Intern American Development Bank, que es el que ya mencionábamos, junto con la Universidad Carlos III de Madrid, que este programa es el que propone un modelo integral, o sea, no solo forma técnicos, sino profesionales completos. Es pues un ejemplo, ¿no? Que podemos dar ahorita. Así es, y por ejemplo, esto me parece fundamental porque no se trata únicamente de saber configurar un sistema, también de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes, como ya lo habíamos mencionado. Exacto. O sea, y ahí creo que ya podemos empezar mencionando algunas competencias básicas que pues es como todas esas habilidades, ¿no? Que pudieran parecer generales, pero pues realmente en seguridad informática te salvan la vida. Por ejemplo, pues podemos decir el desarrollo de ideas originales, ¿no? O sea, no nada más repetir lo que dice un libro, sino pues también desarrollar estas. Así es clave, especialmente si te metes en investigación, ¿no? En este campo, si no eres capaz de proponer soluciones nuevas o de analizar la información desde un ángulo distinto, pues te vas a quedar atrás de forma muy rápida. Y es que creo que, o sea, en ciberseguridad, no sé, algo que podemos decir, copiar y pegar, o sea, no nada más es lo único que funciona, ¿no? No sé, o sea, tenemos que aplicar lo aprendido, no nada más leerlo y ahí quedó, o sea, no, porque pues justo los ataques de hoy no son los mismos que eran ayer o hace 10 años, o sea, mucho menos.
O sea, la adaptabilidad es una de las mejores herramientas que sin duda yo creo que todos debemos de tener ahorita. Y ahí entra un punto que a mí me encanta mucho, que es saber emitir juicios incluso cuando aún no tienes toda la información a la mano, ¿no? A veces tienes un ataque en curso y solo ves la mitad de los datos, pero aún así ahí es donde entra el pensamiento crítico y es muy importante también el sentido crítico del colaborador. Sí, exacto. O sea, porque yo creo que lo que decidas o decida alguien en ese minuto, en ese instante de tensión, pues va a afectar directamente a las personas y por supuesto a la privacidad de sus datos sensibles o a la reputación de toda la empresa entera. O sea, no es una decisión que se va a tomar tan a la ligera así. Así es, por eso mismo. Pues otra competencia vital es la comunicación. Tienes que ser capaz de poderle explicar, no sé, un desastre técnico a, por ejemplo, un gerente, que claramente, bueno, puede ser que no sabe que es un servidor a lo mejor y hay que hacerlo o explicarle de una forma clara, precisa, que pueda entender. Sí, o sea, podríamos decir, no sé, que es como un estilo de vida, ¿no? Básicamente. O que, o sea, para Sí. cerrar este círculo está la coordinación en todo el equipo, ¿no? O sea, igual lo vemos nosotros en nuestra área y demás. Nadie va a proteger una infraestructura solo, o sea, tienes que saber trabajar y coordinarte de forma digital con todos los demás, si no, pues, o sea, no va a funcionar. Bueno, y por ejemplo, pues dejando atrás lo básico, entrando de lleno en las competencias generales. Aquí es donde, bueno, la ciberseguridad pues se va a poner seria y deja de ser solamente una teoría, ¿no? Que es donde ya se enfoca más en investigar ataques, en diseñar de sistemas de defensa, elaborar planes y no sé, elaborar también proyectos de seguridad, así como conocer la normativa técnica vigente, que también es muy importante. Sí, que, o sea, creo que también es algo que hemos visto nosotras, aunque no es nuestra especialidad, pero o sea, entra algo muy importante, ¿no? Es el desarrollo y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información, que es básicamente lo que planea la norma ISO 27001, que, o sea, básicamente significa que la seguridad no nada más es técnica, o sea, es organizacional, nos compete a todos, ya implica procesos, políticas, responsabilidades y una mejora continua para la empresa. Totalmente. De hecho, lo primero que se busca es que el profesional sepa investigar ciberataques. No es solo ver que algo falló, sino aplicar métodos científicos para poder entender qué técnicas usaron y poder así entrar al sistema. Y no sé, o sea, creo que lo podríamos explicar o entender quizá como un detective digital, ¿no? O sea, es analizar cómo y por qué de la intrusión, pero, o sea, no nada más quedarte ahí en la investigación del desastre, o sea, también hay que saber diseñar y mantener estos sistemas de ciberdefensa pues ya completos. Exacto. O sea, pasar de la reacción a la prevención también. Y ojo que aquí entra una parte que muchos olvidan, la documentación. Hay que saber también redactar planes y proyectos con un rigor profesional impecable, de ser posible. Si no sabes o si alguien no sabe explicar o sea, la estrategia en un papel, pues la seguridad va a tambalear un poco. Sí, o sea, como dices, no sé, esta seguridad pues no nada más es un código, o sea, es planificación, es organización y para que pues, todo esto tenga sentido, debemos de, o quienes se dedican específicamente a estas competencias, deben de dominar la normativa técnica, o sea, sí hay que saber qué reglas y qué estándares legales rigen el juego de hoy en día. Esto justo es fundamental para el cumplimiento. Y hablando de normas, eso nos lleva directo al SGCI, que sabemos que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Pues los estudiantes deben ser capaces de desarrollar, bueno, los que tienen estas competencias,
de desarrollar, de mantener todo este ecosistema para proteger los datos de forma constante. Sí, o sea, básicamente yo creo que es como blindar los procesos de toda una empresa, ¿no? O sea, sea chica o grande, pero no podemos olvidar el contexto. O sea, hay que entender siempre el panorama global de las amenazas, poniendo pues, mayor atención en lo que pasa aquí, ya sea, o sea, en la empresa, en México, América Latina y el Caribe. Saber explicar como todas las amenazas que existen con lenguaje técnico, pero obviamente que sea claro para todos y todas. Claro, ahora, si nos vamos a las competencias específicas, que sería el tercer tipo de competencias, pues la cosa se pone incluso aún más técnica, ¿no? Aquí es donde Sí. realmente se ve al profesional en la cancha, por así decirlo, porque ya está detectando anomalías o señales de ataque en tiempo real. Sí, o sea, y justo sería como saber identificar ese comportamiento raro, ¿no? Cosas raras que pasen antes de que la oficina se quede como sin un sistema, ¿no? O sea, obviamente no siempre es fácil, porque pues hay atacantes expertos, ¿no? En técnicas de ocultación. Y ese justo es el reto, ¿no? El especialista pues tiene que ser capaz de ver a través de esos disfraces, de esas técnicas de ocultación que mencionabas y reconocer qué patrones sospechosos existen o están por ahí, por muy bien que estén escondidos, ¿no? Por eso es vital conocer las tendencias actuales de los ataques, porque sabemos que lo que era peligroso el día de ayer, no sé, hace meses o años, pues claro que ya no es el día de hoy lo peligroso, ¿no? O ya Sí, evolucionó a otra cosa. exacto. O sea, como una carrera constante, ¿no? De que, o sea, si algo llega a pasar, no sé, por ejemplo, entra el análisis forense digital. Hay que entrar al sistema, o sea, recoger evidencia sin romper toda la cadena de custodia y evaluar qué tanto la empresa se vio afectada en este caso. Entonces, clave si el caso pues termina ya como en cosas más legales, ¿no? Que supongo que sí ha pasado en otras empresas. Sin duda, pero pues para evitar llegar a eso, creo que es muy importante que hay que saber aplicar los protocolos de seguridad que deben de existir en la empresa, ya sean físicos o lógicos. Y hablamos de configurar procesos, ¿no? De monitorear redes y sobre todo de diseñar arquitecturas seguras desde que se lance el primer cable o servidor. Que es lo que hemos visto que le dicen, ¿no? Es seguridad por diseño. O sea, que Así es. justo hablando de ese diseño, es la criptografía la que es como la base de todo. O sea, hay que saber cifrar esos datos, ya sea que estén guardados en un disco o ahí por la red, para que ningún curioso pueda acceder y leerlos. Y oye, cambiando un poco de tema o justo hablando de esta parte, ¿qué piensas sobre el VOD, ¿no? Que es cuando traen su propio dispositivo a la empresa, que hoy la verdad todo el mundo trabaja con su celular personal y eso pues es un coladero de virus si no se gestionan bien esos riesgos. ¿Qué piensas de esto? Sí, o sea, sí, la verdad creo que sí, o sea, es algo bien importante. O sea, yo creo que llega a ser un dolor de cabeza, sobre todo para TI, ¿no? Que, o sea, ahí es como una competencia clave de las que estamos diciendo que entra la gestión de riesgos, ¿no? O sea, debemos de analizar qué es lo que puede fallar, qué tan grave es y proponer soluciones concretas, o sea, porque pues es el dispositivo personal, ¿no? O sea, no basta nada más con decir, ay, estamos en peligro. O sea, no creo que también debemos de saber cómo arreglarlo en este caso. Así es. Y para cerrar este punto, pues hay un punto fascinante, ¿no? Los sistemas ciberfísicos. Estos ya no solo es cuando protegemos las laptops que utilizamos, sino pues cuando hay que proteger fábricas enteras, hospitales o incluso redes eléctricas donde ya lo digital controla lo físico. Aquí es muy Sí. importante poderse anticipar a una amenaza, ¿no? Es vital. Que justo
Hay un reporte de ISACA que leíamos hace rato, que eso justo es el que destaca esta necesidad de profesionales que combinen todas estas competencias que ya decíamos, pero también junto con habilidades técnicas, con una visión estratégica. Así es. Y entonces podríamos decir que la formación en ciberseguridad, pues no solo busca formar, pues solo técnicos, ¿no? Sino también profesionales estratégicos que puedan entender el impacto organizacional y social de su trabajo. Y justo, ¿no? O sea, ahí pasamos como del técnico que solo arregla cosas a un personal pues ya más estratégico que entiende cuál es el impacto ético y social de su trabajo como tal. Así es, y al final del día, ese es el tipo de profesional que el mercado laboral actualmente está buscando, ¿no? El que más les interesa contratar. Que justo, o sea, eso se relaciona con estas competencias, ¿no? O sea, que dices que ya están buscando en este personal, el, desde las básicas, las generales o las específicas, pues ya todo esto va relacionado a hacer capacitación en ciberseguridad por roles, ¿no? O sea, que muchas veces pensamos lo que decíamos, o sea, es un curso general para toda la empresa, pero pues justo ahí es donde empieza el problema. Claro, porque pues no todos hacen lo mismo dentro de la organización, empezando por ahí, ¿no? Entonces, según el marco del NIST, que es el National Institute of Standards and Technology que mencionabas, pues también menciona que las organizaciones necesitan también personas capaces de identificar riesgos, de proteger los sistemas, de detectar amenazas, incluso de recuperarse. Pero pues no todos necesitan el mismo nivel de profundidad en cada etapa. Entonces, ¿por qué le enseñaríamos lo mismo a todos, no? Sí, exacto. O sea, aquí ya es como lo de los programas por roles, ¿no? O sea, que básicamente es diseñar rutas formativas diferenciadas dependiendo de las responsabilidades de cada grupo, de cada puesto. Que ya lo vemos nosotras tanto como colaboradoras como en capacitación, ¿no? O sea, los puestos que llegan. Por ejemplo, el personal administrativo, pues necesita saber identificar, no sé, un correo fraudulento. Pero pues ya el equipo de TI necesita gestionar otro tipo de vulnerabilidades o riesgos, ¿no? Y ya pues más especializado, por así decir, pues están los directivos, ¿no? O sea, ellos necesitan saber cómo tomar estas decisiones ante una crisis digital si es que llegan a tener. Así es, y esto ya lo llamamos como la importancia estratégica, tal cual. La digitalización en LATAM, como ya habíamos dicho, pues ha hecho que dependamos totalmente de servicios digitales, ¿no? Lo que aumenta nuestra superficie de ataque. Y si el personal está preparado, pues aumenta la confianza digital. Entonces, los usuarios se sienten más seguros usando nuestras plataformas, por ejemplo, porque saben que hay un equipo consciente detrás de ellas, controlando toda esta parte. Sí, y o sea, no es algo que nada más vemos nosotras o algo como muy privado, ¿no? O sea, sí existe, que justo es algo de lo que menciona el programa que decíamos del Banco Interamericano, que justo es el que ha señalado la falta de profesionales capacitados en la región, en América Latina, que esto pues ha impactado en que las empresas respondan adecuadamente a incidentes. O sea, no nada más es como que falta software, no. O sea, también ya es una falta de conocimiento aplicado. Me gusta mucho pensar en esto como esto que mencionas como una analogía médica. Por ejemplo, no todos en un hospital estudian cirugía, ¿no? También hay Sí, el área de enfermería, del área de administración o de dirección, y pues todos están aportando, pero desde distintas funciones o de distintos roles. es lo que decías, o sea, del NIST. Hay un marco de ciberseguridad que justo plantea que dice que la seguridad es responsabilidad compartida, pero Mm, comienza desde la gobernanza.
Claro, y déjame preguntarte algo en esta parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando una empresa solo da un curso básico anual de, no sé, de no abras correos sospechosos y cree que con eso ya cumplió? Ay, ¿Qué no, no, piensas? pues no, o sea, yo creo que aquí sí se queda como decimos aquí por encimita, ¿no? O sea, Ujú. justo hay un reporte de ISACA, que es pues otro organismo que ubicamos. Aquí dice que muchas organizaciones reconocen que justo esta falta de claridad en las responsabilidades aumentan un riesgo de incidentes, ¿no? O sea, Mm. no nada más es como que sepamos y ya, o sea, no, necesitamos saber qué hacer, saber cuándo y saber quién es el responsable, o sea, independientemente de nuestro rol en la empresa. Exacto. Y pues eso cambia completamente el enfoque de la capacitación que nosotros vemos, ¿no? Ya que pues no va a ser solo un curso aislado, ¿no? Debe de ser un sistema formativo completo el que se deba de aplicar. Sí, exacto. Y, o sea, creo que ahí ya es justo en donde podemos empezar a hablar de madurez, ¿no? En las organizaciones, que es justo, significa que una empresa, una organización, no improvisa cuando ocurre un incidente. Sí es. Y bueno, ahora que hablemos del contexto, ¿no? ¿Por qué este tema es tan urgente hoy en día? ¿Por qué crees? Pues yo creo que, o sea, ya lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que es de los últimos años, sí, pero, o sea, yo creo que últimamente es mucho más acelerado todo pues, lo digital, ¿no? O sea, toda la tecnología que estamos viendo a nivel global, pero también en este caso, pues en América Latina, ¿no? O sea, hay más procesos digitales, muchísimo más comercio electrónico y yo creo que todos los servicios ya se pueden en línea. Así es, y con eso, pues también ya existe más exposición al riesgo, ¿no? Sí, que justo hay un escrito ahí del World Economic Forum, creo que ya lo habías mencionado, ¿no? Que es en donde señala que esta brecha de capacidades, pues sigue siendo uno de los mayores desafíos a nivel global, no nada más en América Latina. Y justamente si lo aterrizamos a la región que hemos estado especificando, pues el Inter-American Development Bank, que ya habíamos mencionado, ha documentado que muchos países aún están fortaleciendo sus estrategias nacionales de ciberseguridad cuando pues ya deberían llevar un poco más de avance en esta parte por la importancia que hay. Sí, 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 sí. Igual hay otro de los organismos que ubicamos que es ISS Cuadrada, tiene justo Ujú. un estudio de esto, o sea que creo que es de 2024 pero justo muestra que esta escasez de talento pues continúa siendo significativa. Yo creo que, o sea, a lo mejor ha avanzado un poquito, pero pues a la fecha sigue siendo pues significativa la falta. Correcto, entonces el problema sería que solo faltan técnicos. Yo creo que no, o sea, no sé, yo creo que sería más que o sea, es más amplio, ¿no? O sea, es falta de cultura organizacional, quizá en ciberseguridad, que justo hay un programa del Organization of American States. Este es una organización que ha impulsado programas de desarrollo de capacidades justamente porque la región, o sea, aquí en Latinoamérica, necesita fortalecer ese talento en todos los niveles, no nada más en los técnicos. Así es, y es algo muy clave porque muchas empresas pequeñas creen que pues no son objetivo de ataques, ¿no? Cuando esa es una percepción muy riesgosa, ya que la madurez no depende del tamaño, sino de la preparación. En realidad, todas las empresas pequeñas o grandes están en riesgo constantemente. Sí, exacto, que ahí ya podemos empezar a hablar como de un impacto real, ¿no? O sea, porque, o sea, no sé, ¿para qué hacemos todo esto? Yo
creo que, o sea, en primer lugar podría ser por la cultura, ¿no? La cultura organizacional cambia también cuando las personas entienden que esta seguridad digital es parte de su trabajo, de nuestro trabajo diario y no nada más pues hay cosa de los de sistemas. Claro, y el World Economic Forum también destaca que el factor humano sigue siendo una de las principales causas de incidente. Y como siempre decimos, ¿no? El factor humano se gestiona con educación, pero siempre pueden existir riesgo, claramente. Sí, exacto. O sea, que en segundo lugar, yo creo que es eso, o sea, la gestión de riesgo, porque un colaborador que está capacitado va a detectar señales de alerta mucho más rápido antes de que el problema pues, se haga grande, ¿no? Y obviamente también la continuidad del negocio, que ahí ya vemos que un ataque puede tener operaciones y generar pérdidas económicas, ya sea chica o grande la empresa, pero pues siempre puede haber pérdidas. Y por eso, yo creo que por eso viene, ¿no? En la Unión Internacional de Telecomunicaciones, esta parte que señala que en su índice global, pues los países y organizaciones con mayor preparación reducen significativamente el impacto de estos incidentes. Por ejemplo, en LATAM, pues muchos países aún están desarrollando su madurez institucional, como estábamos mencionando, y la cooperación regional, ¿no? Para poder compartir este conocimiento que es clave. Sí, o sea, creo que ya al final, o sea, cuando el gobierno o la industria trabajan juntos en estos programas de capacitación, o sea, programas formativos, es cuando se fortalece todo el ecosistema digital de una región, no nada más de una empresa. Y por ejemplo, si tuvieras que convencer a un director general en este momento de invertir en estos programas por roles, ¿qué le dirías para convencerlo? Ay, yo creo que, pues le diría que la tecnología protege sistemas, sí, pero pues la capacitación le va a proteger decisiones, ¿no? O sea, le va a ayudar a eso. Ujú, Es lo que vemos nosotras. O sea, a lo mejor no como tal, pero pues nos damos cuenta, ¿no? En diferentes participantes. claro. O sea, el firewall puede fallar, pero si hay cultura de ciberseguridad en su empresa y está sólida, pues la madurez institucional no. O sea, aquí no se compra, se va a construir capacitando a todo el personal. Me parece fundamental justo lo que mencionaste porque sobre no enseñar lo mismo a todos, ¿no? Vamos a ponerle lupa, por así decirlo, a dos roles que son críticos, pero que suelen recibir la formación equivocada, como son el personal administrativo y el personal directivo. Sí, totalmente. Creo que ahí pues podemos empezar con los roles administrativos, ¿no? Que en nuestro caso incluso pues nosotras tenemos actividades así que pues son la práctica, ¿no? O sea, la primera línea de defensa podría decirse porque pues son quienes manejan facturas, tienen bases de datos de clientes, no sé, ya hay como información más privada, correos de proveedores. O sea, yo creo que es como lo que hemos visto, ¿no? Son el blanco perfecto para la ingeniería social. No sé cómo ves tú. Exacto, creo que coincido, porque, por ejemplo, para ellos, pues la ruta formativa no debe de ser teórica. Como mencionas, debe de Sí, ser práctica, operativa, donde su capacitación siento que se debe enfocar en ciertos pilares, ¿no? Por ejemplo, la detección de phishing avanzado, que pues no solo es ver el correo si tiene faltas de ortografía, sino también analizar cabeceras falsas o enlaces acortados, ¿no? En segundo lugar, podría, no sé, mencionar el higiene digital y el VOD, que ya habíamos dicho, porque muchos usan sus dispositivos, ¿no? O trabajan desde casa. Entonces, estas personas deben aprender sobre el cifrado de archivos y el uso correcto de las redes VPN. Y si no hay, pues instalar una o que la empiecen a utilizar. Y como último pilar que podría mencionar, pues la gestión de datos personales, ¿no? Que bajo el marco de la ISO 27001 deben entender que
un solo post-it con una clave o un Excel enviado por un canal que no es seguro, Sí, ya abre una brecha muy grande o grave de seguridad. sí, exacto. O sea, es que sí, sí, es súper importante lo que dices porque justo para estos puestos administrativos, o sea, un error de un segundito de abrir o no abrir, pues justo abre la puerta para un ransomware que esto puede tener toda la empresa, ¿no? Es por eso que, pues, su capacitación debe de ser constante con simulacros también de ataques reales, donde se aprenda haciendo, no nada más leyendo. Ahora vamos a pasar al otro extremo, ¿no? Al rol directivo o de gobernanza, que aquí, pues, el enfoque cambia radicalmente porque, por ejemplo, un CEO, pues, no le vas a enseñar a configurar un firewall, ¿no? Sí, no. O sea, bueno, yo creo que aquí ya la ruta es más estratégica y legal, porque justo el banco del escrito que decíamos junto con la Universidad Carlos III es donde dice que los directivos aquí en la TAM se necesitan formar en tres, no sé, como tres áreas principales. La primera es la gestión de crisis y la toma de decisiones. Ahí es como enfocarse a, o sea, ¿qué hacen si secuestran nuestra base de datos hoy? ¿Pagamos, no pagamos? ¿Cómo notificamos a los reguladores? O sea, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se toma eso, ¿no? Esa toma de decisiones. Después está la inversión en resiliencia. Ahí ya es como más entender la ciberseguridad, no como un gasto de TI, sino por supuesto como un seguro para la continuidad del negocio, que es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Y pues ya también por último, el cumplimiento y responsabilidad legal. O sea, también deben conocer las implicaciones de las leyes locales de protección de datos. Si es que hay una fuga, toda la responsabilidad legal y reputacional pues va a recaer sobre ellos, sobre la directiva. Exacto. Pero me gusta mucho ver como esta diferencia, ¿no? Mientras que vemos que el lado administrativo se está enfocando en la prevención operativa, también vemos que en el otro extremo, pues lo directivo se está enfocando en la migración del impacto y en la gobernanza específicamente. Que es, sí, o sea, es como la forma en la que podemos ya hablar de madurez institucional, ¿no? O sea, para que esto funcione, si el administrativo sabe qué hacer, pero el directivo no le da los recursos o no entiende el riesgo, pues ahí no, o sea, no va a funcionar, la cadena se rompe. Exacto, y viceversa, ¿no? Porque puedes Sí, tener a lo mejor una directiva muy consciente, pero si el equipo administrativo no tiene, no sé, las competencias técnicas básicas que ya habíamos mencionado, pues la organización sigue siendo muy vulnerable y por eso estas rutas deben de estar conectadas o lo ideal es que estén conectadas por una cultura común, que ambas partes compartan. sí, o sea, creo que sí es un tema bien amplio que sí podemos, o sea, seguir tocando, ¿no? Y qué es lo que Ujú. hemos visto, o sea, la ciberseguridad en América Latina no nada más es un reto técnico, o sea, es un reto educativo, estratégico actualmente en 2026. Y bueno, pues ya para ir cerrando el tema, creo que me gustaría que nos quedáramos con una idea central de todo lo que hemos estado diciendo aquí. Eh, Creo que la ciberseguridad no es un tema aislado, definitivamente no es una moda tecnológica, ¿no? Ni un Ujú. asunto ahí exclusiva de los de sistemas, o sea, sino que en realidad es un reflejo de qué tan preparada está una organización para enfrentar el entorno digital en el que vive. Exactamente, porque podemos invertir o una empresa a lo mejor puede invertir en software, en infraestructura o en carísima, no sé, o en tecnología de última generación, pero si las personas que toman las decisiones no entienden el riesgo o si por otra parte los colaboradores no saben cómo actuar ante una amenaza, pues esa inversión no sirve de mucho o pierde fuerza realmente, porque Sí, y también
creo que ahí está nuestro punto como especialistas en capacitación, ¿no? La tecnología protege sistemas, pero la educación protege estas decisiones que son muy importantes. Sí, me gusta. O sea, me gusta cómo lo planteas porque yo creo que ya al final, o sea, estos incidentes de ciberseguridad no nada más son fallas técnicas, ¿no? O sea, muchas veces comienzan, si no es que la mayoría comienzan con una decisión humana, desde abrir un archivo, que compartir una contraseña y dejarlas visibles, ignorar una alerta o no actualizar el sistema cuando nos lo pide. O sea, todas estas decisiones en cadenita, pues van Mm. profundamente relacionadas con la cultura organizacional. Y cuando hablamos justamente de cultura, pues hablamos también de algo que se construye todos los días, ¿no? O sea, no es un curso, como ya habíamos dicho, no es un curso anual y ya, ¿no? No es una Sí. no es una campaña de correos recordando que no debemos hacer tal cosa o no usar la contraseña, por ejemplo, en todo, como una de las cosas que a lo mejor recuerdan alguna empresa, no, también es una mentalidad compartida, ¿no? Una mentalidad donde cada persona entiende que la seguridad digital pues es parte de su trabajo y sin importar el puesto o rol, ¿no? Es un trabajo para todos. Sí, o sea, por supuesto, ahí es donde entra todo lo que decíamos, ¿no? O sea, los programas por roles ya cobran sentido, Ujú, porque pues ya reconocemos que no todos necesitan lo mismo. O sea, dependiendo del exacto. puesto, todos son responsables de algo, de diferentes cosas sí, pero todos son responsables de algo, que es, ahí ya es una señal de madurez organizacional. Es justo Ujú. lo que plantea el MIST, que o sea, la ciberseguridad comienza en la gobernanza, o sea, es decir, desde la estrategia, desde arriba. Exactamente. Y esto pues también cambia completamente la conversación que veníamos diciendo al inicio, porque ya no es tenemos un antivirus, ¿no? También es eh, o sea, no solamente es preguntarnos si tenemos un antivirus, más bien, sino también preguntarnos si tenemos claridad en las responsabilidades o no, preguntarnos si nuestros directivos saben cómo responder ante una crisis digital, van a saber qué decisiones tomar o no. En el caso del personal administrativo, ¿saben identificar un intento de phishing o no? Sí. Incluso el equipo técnico está realmente actualizado en las tendencias de las amenazas actuales. Y, o sea, creo que también, obviamente, o sea, es súper importante, pero también más allá de eso, preguntarnos, ¿no? Si tenemos un sistema formativo que está evolucionando junto con la tecnología, porque es justo lo que destaca el World Economic Forum, ¿no? O sea, esta es la brecha de talento de ciberseguridad, la que sigue creciendo a nivel global. O sea, significa que la formación, o sea, los programas de capacitación no pueden ser estáticos, o sea, tienen que ser continuos y tienen que ir creciendo a la par de la tecnología. Exactamente, y aquí es donde quisiera hacer una reflexión más amplia sobre esto, ¿no? Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, que justo como decíamos, estamos viviendo una transformación digital muy acelerada, Ujú, más el comercio electrónico, más perdón, la banca digital, pues también, por ejemplo, los servicios públicos en línea, ¿no? O sea, todo ujú. este cambio, toda esta transformación, claro que es positiva y significa que está progresando, pero el progreso digital sin preparación, sin formación, es directamente vulnerabilidad. Y yo creo que también ahí podemos mencionar, no sé, por eso es que el fortalecimiento de las capacidades no solamente va a impactar en empresas individuales, o sea, todo, o sea, impacta en todo el ecosistema, o sea, todas las empresas a nivel LATAM global y demás. Porque pues de ahí cuando las organizaciones invierten en formación están contribuyendo a una resiliencia digital de toda la región. O sea, es como una cadenita, ¿no? Es un efecto multiplicador. Así es. Y me gustaría que quien nos esté escuchando se lleve una pregunta muy concreta, ¿no? Si mañana mi organización o la organización en la que estoy trabajando enfrenta un incidente digital grave,
la pregunta sería como, ¿estamos realmente preparados desde el conocimiento, desde la cultura y desde la toma de decisiones para enfrentarlo? Exacto. O sea, sí, me gusta como la pregunta que planteas porque, o sea, la madurez no significa que no van a ocurrir incidentes, ¿no? Eso yo creo que siempre estamos expuestos, pero más bien significa que debemos Ujú. saber cómo responder, cómo recuperarnos y obviamente cómo aprender de ellos, ¿no? O sea, yo creo que esto se construye con una estrategia formativa. Y aquí volvemos a a mencionar esta parte de nuestra especialidad, ¿no? La educación Sí, corporativa. Capacitar en ciberseguridad, pues no es salirnos de nuestro campo, realmente es expandirlo, es es entender que hoy en día, pues las competencias digitales seguras son parte del desarrollo profesional ya integral, ¿no? De la empresa. exacto. O sea, así como hablamos o a lo mejor las capacitaciones que más pueden ubicar, ¿no? De liderazgo, de comunicación, de gestión de proyectos. Pues no, o sea, también tenemos que hablar de cultura digital segura, o sea, no como un curso aislado, o no como Ujú. un requisito de cumplimiento nada más, o sea, más bien como cursos y competencias organizacionales que sean estratégicas. Claro, porque al final, pues la verdadera ventaja competitiva no está solo en la tecnología que usamos, sino en cómo las personas que trabajan en la empresa la van a utilizar, si lo van a hacer de forma correcta. Y con esta reflexión queremos cerrar este episodio. La verdad, la ciberseguridad, pues no comienza con un firewall, ¿no? Comienza con Sí, conciencia, exacto, no termina con una certificación y listo, ¿no? También tiene que continuar con aprendizaje permanente. Y exacto. bueno, pues estos serían los temas relacionados. Em, Muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Sí, muchas gracias. Sí, pues les invitamos a que sigamos fortaleciendo nuestras organizaciones desde la educación. Muchas gracias. Acompáñanos en el siguiente episodio y da el siguiente paso en tu formación profesional. Síguenos en redes como @Grupo Cintus.